La Octava Noticias, con Carlos Castellanos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle y darle la bienvenida a La Octava Noticias. Yo soy Carlos Castellanos y con el ánimo de siempre, con el compromiso de todos los días, le doy la bienvenida y le invito para que se quede con nosotros. Durante los siguientes minutos vamos a tener información importante para todos ustedes. De este día, precisamente 12 de mayo del 2023, ya son las 18 horas, 6 de la tarde en punto. Vamos a iniciar, como es costumbre, con un resumen de lo más importante a esta hora en la voz de Pedro Bejarano. En resumen. Cuida tu teléfono. El Instituto Federal de Telecomunicaciones alertó sobre una nueva forma de fraude denominada SIM swapping, el cual consiste en duplicar la tarjeta SIM para robar la identidad de clientes de cuentas bancarias a través del número de teléfono. Si percibes que el chip de tu teléfono deja de funcionar, es necesario contactar a tu proveedor para recuperar el número. Crean vacuna anticáncer. Una vacuna experimental de ARN mensajero personalizada contra el cáncer de páncreas ha obtenido resultados muy alentadores de acuerdo con un artículo publicado en la revista Nature. Este biológico, desarrollado por investigadores del Memorial Sloan Kettering Cancer Center, induce una respuesta inmunitaria sustancial y retrasa potencialmente la recaída de los pacientes de esta enfermedad. Así lo demostraron los primeros resultados de un ensayo clínico realizado a 16 voluntarios. No te enredes en las redes. Con el fin de proteger la seguridad de los menores de edad, la Policía Cibernética de la Ciudad de México alerta sobre grupos en redes sociales que lleven el nombre de distintas escuelas o colegios en los cuales adjuntan la palabra quemón o quemones, pues comúnmente son utilizadas para ridiculizar o exhibir a estudiantes, fomentando así el ciberacoso. No te quedes sin beca. El gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que amplía hasta el 31 de mayo el plazo para el registro en la plataforma del bienestar para el programa Mi Beca para Empezar, que se otorga a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. A volar sin vacunas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió una orden ejecutiva que anula la exigencia a extranjeros que lleguen por avión a territorio estadounidense de presentar pruebas y tarjetas de vacunación contra COVID-19. Esta disposición comenzó a implementarse desde las primeras horas de este viernes 12 de mayo. Y como ya es costumbre, vamos a comenzar con una buena noticia. El Parque de Diversiones Aztlán va a sustituir a la Feria de Chapultepec y será abierto al público el próximo 30 de agosto. Contará con precios populares. Es lo que ha dado a conocer la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, luego de que realizara un recorrido en la obra del nuevo complejo de diversiones de la segunda sección del Bosque de Chapultepec. La mandataria capitalina detalló que el Parque Urbano Aztlán tendrá 22 juegos mecánicos y tradicionales, un foro para espectáculos. Además, va a albergar el Museo Dolores Olmedo Patiño y contará con una rueda de la fortuna que medirá 85 metros de alto, una noria como esa que tienen ya en el estado de Puebla o como la que presumen desde Londres. Lo importante del asunto es que la entrada al Parque Aztlán va a tener un costo diferenciado, va a ser gratis para los mexicanos y va a contar con una tarifa específica para turistas extranjeros. Con respecto a las atracciones dentro del complejo, van a tener costos de entre 30 y hasta 100 pesos y algunas otras serán gratis. Así lo anunció la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo. Escuchemos. Va a tener juegos mecánicos, juegos tradicionales de una feria, un parque especial para un foro para espectáculos. Aquí va a haber una rueda de la fortuna, 85 metros. Durante muchos años se quiso poner una rueda de la fortuna en Chapultepec de este tamaño. No se permitía porque quedaba justamente enfrente de Los Pinos, con una inversión de 10,000 millones de pesos del gobierno de México para Chapultepec Naturaleza y Cultura, y por otro lado la colaboración con la iniciativa privada a través de una iniciativa muy transparente de licitación abierta que se hizo. Ahora hablemos sobre temas de seguridad vial, ya que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, los traumatismos y lesiones causadas por el tránsito constituyen una de las principales causas de muerte y discapacidad prácticamente en todo el mundo.
De acuerdo con los datos de la Organización Internacional, cada año los accidentes de tránsito causan la muerte de aproximadamente 1.3 millones de personas y dejan lesionadas a 50 millones. Además, este tipo de incidentes son la principal causa de mortalidad entre los niños y los jóvenes de 5 a 29 años. Por cierto, se detalla que 1 de cada 4 defunciones por esta causa afecta a peatones y ciclistas. Para evitar esto, se desarrolló el Plan Mundial para el Diseño de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030, el cual contempla una meta que es ambiciosa. Se pretende que hacia el 2030 se reduzcan en un 50% las muertes y los traumatismos causados por accidentes de tránsito. Para prevenirlos, el plan propone abordar la totalidad de la infraestructura de transportes y adoptar medidas para garantizar la seguridad de las vías de tránsito, de los vehículos y de los comportamientos viales. Al mismo tiempo, pretende mejorar la atención de las emergencias. Este año, por cierto, se lleva a cabo la 7ª Semana de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial a partir del próximo lunes, del 15 y hasta el 21 de mayo. Esta 7ª edición se centra en el transporte sostenible, en particular en la necesidad de promover los desplazamientos a pie, en bicicleta y en transporte público. Se trata pues de un cambio de paradigma que empieza y acaba con la seguridad vial. Justo sobre este tema, platiqué con Arely Carrión, integrante fundadora de Bicitecas Asociación Civil, además integrante del equipo coordinador de la Coalición Movilidad Segura y alcaldesa de la bicicleta de la Ciudad de México. Arely Carrión, esto fue lo que nos dijo. Bienvenida, muchas gracias por aceptar platicar con nosotros unos minutos para la audiencia de La Octava. Gusto saludarte. No, el gusto es mío y pues aquí puesta para comentar estos temas de seguridad vial que a todos nos interesan. ¿Y cuándo mejor que en este momento, mi estimada Arely? Porque la próxima semana, del 15 al 21 de mayo, se lleva a cabo la 7ª Semana de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial. Y bien sabemos que quienes andan en bicicleta, quienes utilizamos bicicleta, pues somos desafortunadamente también pues presa fácil de automovilistas. Muchos decimos no tienen conciencia cívica, pero el problema creo que puede ser incluso o puede ir mucho más allá del asunto. Platícanos, Arely, tú eres la experta. Pues efectivamente nos acercamos ya a la celebración, a esta conmemoración que ha impulsado el seno de las Naciones Unidas para actuar a favor de la seguridad vial. Los siniestros de tránsito son una pandemia silenciosa que nos cuesta cerca de 1.5 millones de vidas cada año. Cada 22, 26 segundos muere alguien en las calles y carreteras del mundo a causa de siniestros de tránsito que en su gran mayoría se pueden prevenir. Considerándose uno de los 11 temas de salud pública global pues más importantes y que desgraciadamente pues afectan a países como el nuestro, en donde buena parte de las víctimas, en nuestro caso, la principal causa de muerte de bebés, niños, niñas y jóvenes hasta los 29 años son siniestros de tránsito. Entonces no es una cosa menor, es algo que nos afecta a todas las personas y pues estamos obligados a hacer nuestra parte para prevenir y hay que decirlo, sabemos exactamente qué es lo que nos cuesta vidas y sabemos exactamente qué es lo que hay que hacer para salvar la vida y la salud de las personas en tránsito. Además, en nuestro país es el primero que ha dado un paso trascendental al reconocer en su Constitución el derecho a la movilidad desde el año 2020 y apenas el año pasado, justamente este 18 de mayo, va a cumplir el primer año en que entró en vigor la primera Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que ya establece obligaciones para los gobiernos federales, estatales y municipales justamente en esta materia para decir, a ver, ¿qué necesitamos hacer para que las calles y las carreteras sean seguras para todas las personas, independientemente de la forma en la que necesitemos movernos? Entonces, pues ahora sí que estamos en medio, tenemos claramente un problema, tenemos claramente ya también un instrumento para abordar este asunto y pues no podemos seguir permitiendo que las calles sean un riesgo de muerte para todas las personas. Entonces hay que actuar y bueno, pues aquí la conversación y lo que todos y todas nos preguntamos es, bueno, pues si ya está en la Constitución y si ya hay una ley, ¿por qué la calle sigue siendo un
un relajo, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Y aquí comentarte, Carlos, pues que estamos enfrentándonos a resistencias muy importantes de todo tipo, desde tomadores de decisión que tienen miedo de que las personas ya no voten por ellos o que los vecinos se enojen y ya no quieran colaborar o contribuir, hasta personas que dicen, ¿y por qué me voy a quitar si yo aquí siempre me he estacionado en la banqueta? Yo siempre pongo mis intermitentes y me estaciono donde yo quiero, que ahí haya una ciclovía, pues a mí qué, ¿no? Hemos visto conatos de riña y conflictos en las calles, un alto nivel de conflictividad sobre estos asuntos, pues porque es muy difícil cambiar. Es muy difícil que vayamos en contra de la costumbre y en contra de muchas veces cómo se han diseñado las calles y las carreteras. En nuestro país durante décadas se privilegió, se priorizó la movilidad en coche, en automóvil. Y entonces todo lo que sea ampliar banquetas o crear nuevo espacio público o construir ciclovías, pues a muchas personas les resulta agresivo, les resulta un estorbo, les resulta algo incomprensible que no necesitan. Y pues la verdad aquí sí, pues hay que hacer un llamado muy importante a todos y todas en nuestro país ahora sí que repensar la movilidad. Exactamente ese es el lema de Naciones Unidas a escala global. Repensemos la movilidad porque es indispensable que dejemos de oponernos a las medidas que sabemos que salvan vidas, ya sea la construcción de infraestructura segura como la gestión adecuada, el que haya multas, el que haya regulaciones que evidentemente pues no te permiten hacer todo lo que quieres, todo lo que se te antoja, todo lo que a lo mejor estamos mal acostumbrados a hacer, pero es por una razón, no es para molestar a nadie, es para salvaguardar vidas que estamos perdiendo porque esas regulaciones no se están observando, porque no estamos haciendo lo adecuado para prevenir estos siniestros de tránsito. Entonces estamos en un momento muy interesante en nuestro país. Es una gran oportunidad para nuestro país el realmente poder repensar la movilidad y que pongamos en el centro lo más importante, que es la salud. Es la salud de todas las personas, es por el bien de todos y todas. Una calle ordenada es segura para todas las personas, no importa si tú vas con tu mascota, si llevas a tus niños, si eres una persona adulta mayor y vas con un bastón, o tienes una discapacidad médica o permanente, tienes que ir a una silla de ruedas o llevas tu carrito de la compra, o te vas a subir a un transporte público, llámese taxi, llámese aplicación, lo que sea, la forma en la que cada uno necesite moverse tiene que ser segura para todas las personas, así lo manda la Constitución y pues todos y todas tenemos que hacer nuestra parte para lograrlo, Carlos. Eso es muy interesante, Arely. El generar conciencia creo que es una parte muy importante en la que yo no sé si tú coincidas conmigo, pero siento que estamos fallando. No tenemos empatía, como bien lo decías en los ejemplos que ponías. Yo, ¿por qué me voy a quitar de la ciclovía si siempre me he estacionado aquí? O yo, ¿por qué voy a cambiar mis hábitos si siempre lo he hecho de la misma manera? Pensando justo en eso, tendrían que venir acompañadas, pues estas campañas de generación de conciencia, tendrían que venir acompañadas de sanciones de verdad, sanciones reales, o si las hay y aún así de cualquier manera está costando trabajo, Arely. Pues mira, Ciudad de México es una de las más avanzadas en nuestro país en estos temas. Llevamos muchos años trabajando en la ciudad y de alguna o de otra forma, porque precisamente somos una ciudad gigantesca, la más grande, la más importante de nuestro país, pues ya hay como cambios muy notorios. La introducción de nuevos sistemas de movilidad, la integración de los sistemas de movilidad, la construcción de infraestructura ciclista, pues en comparación con otras ciudades, nuestra ciudad pues es un remanso, ¿no? Es un oasis. Claro que nos falta muchísimo aún, pues para que exista una verdadera red ciclista de manera tal que sirva a todas las personas y no solamente en la zona central, que la infraestructura ciclista sea de gran calidad para cualquier tipo de usuario, no solamente ya para los ciclistas con más experiencia o más deportistas, digamos, con más capacidad física, sino para niños, niñas, para las señoras que quieren llevar a su bebé, para personas que quieren
llevar carga, para personas incluso con movilidad limitada que pueden utilizar, como se hace en otros países, estas bicicletas asistidas eléctricamente y que puedan pues tener autonomía a un superprecio. En fin, realmente se avisora una transformación urbana con cambios para el beneficio de todas las personas en todos los sentidos, ¿no? Para que cualquier persona nos podamos mover con seguridad, para poder ir reduciendo la cantidad de contaminación, tráfico, congestión, ruido, en fin, todas las externalidades que nos produce esta forma de movernos, digamos, esta sensación de inmovilidad que tenemos a veces en Ciudad de México, que decimos esto, aquí nadie se mueve, aquí no, ya no cabemos, y no es tanto que la ciudad no sea vivible o que ya sea un caos insoportable, sino que hemos, como dije, pues privilegiado una forma de movilidad que utiliza demasiado espacio, que lleva muy pocas personas, que solamente beneficia o facilita la vida de quien tiene las posibilidades económicas de tener un coche y pues excluye, abandona, digamos, al resto de la sociedad, que somos la gran mayoría, ¿no? Aquí es difícil, mucha gente no te lo puede creer, pero los datos son contundentes. 7 de cada 10 viajes que se hacen en Ciudad de México se hacen sin coche. Es decir, que llegamos la gran mayoría a donde vamos, llevamos a la abuelita, vamos de compras, hacemos todo lo que se requiere hacer sin un coche privado, y pues eso claramente explica y dice, pues necesitamos dejar de privilegiar a esa minoría que lleva un coche, que regularmente, fíjate, el promedio de ocupación de los vehículos en Ciudad de México es de una persona. Generalmente va una sola persona, pero ocupando entre 40 metros cuadrados, ¿no? Con un vehículo que a 50 por hora pues necesita ese espacio para circular. Si tuviéramos mejores sistemas de transporte público, con mantenimiento, con una cobertura total, con infraestructura ciclista, banquetas anchas y demás, pues muchas personas podrían optar por otras formas de movilidad más saludables, más asequibles, y poder llegar a donde van pues sin la preocupación de sufrir un percance de tránsito, y también pues colaborando, contribuyendo a que todos lleguemos a donde necesitamos ir sin necesidad de llevar pues con nosotros un vehículo que no todos podemos pagar. Entonces, esos cambios vienen, nosotros necesitamos hacernos conscientes de que ya están en la ley, son obligatorios, empezar a conversar, digamos, a dejar de ver estos cambios como una amenaza, como una agresión de parte de las autoridades, de las alcaldías o de un cierto tipo de usuarios, algo que la ciudad necesita, y que de últimas pues va a ser un beneficio para todas las personas, porque entre más personas podamos movernos de una manera más saludable, pues las personas que necesitan hacerlo en un vehículo porque tienen una discapacidad o porque tienes que llevar a la abuelita o necesitas llevar a tu personal, en fin, para los viajes que realmente requieren un vehículo, que es indispensable utilizar un vehículo, pues van a ser más ágiles. Entonces, estos cambios vienen, esta es la celebración y el llamado de Naciones Unidas a repensar la movilidad, y bueno, pues en Ciudad de México tenemos grandes pendientes, grandes avances, pero también grandes pendientes, y pues la invitación a todo tu público, a todos, a todas, a colaborar en esas transformaciones que nos harán bien a todos y a todas. Arely Carrión, muchas gracias por estos minutos compartidos con nosotros para la audiencia de La Octava. Gracias por el análisis. Gracias, Carlos. Buen día. Hasta la próxima. Cambio de tema. Ante la incapacidad del Estado mexicano de garantizar investigaciones efectivas sobre los casos de desaparición de personas, las madres buscadoras acudirán a mecanismos extraordinarios internacionales para revisar la crítica situación que se vive en nuestro país. Elia Almanza es quien nos tiene todos los detalles de la información. Ante la incapacidad del Estado mexicano de garantizar investigaciones efectivas sobre los casos de desaparición de personas, así como reparación del daño y no repetición a las familias, se debe apostar ahora a un mecanismo extraordinario internacional que pueda revisar esta crítica situación, aseguraron madres buscadoras y organizaciones que las acompañan. En el marco de la Marcha de la Dignidad Nacional, Madres Buscando a sus hijos e hijas, se llevó a cabo el conversatorio La persistente impunidad en la desaparición de personas. Ahí Enrique Martínez, abogado del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, dijo que acudir a instancias internacionales ya es la única opción. Tenemos que empezar a apostar, ya no apostarle al Estado,
sino que también apostarle a cuestiones extra del Estado. Me refiero a un mecanismo internacional contra la impunidad en México, porque parece que no tenemos otra vía, ¿no? Ahorita, ¿cuántos casos tenemos en el Comité de Derechos Humanos por desaparición? Si no mal recuerdo, van 5 o 6. Hace unos días el Comité contra la Desaparición resolvió su primer caso contra México por desaparición, ¿no? Y parece que todos nos está impulsando a decirle al mundo, ya necesitamos algo más. En el encuentro se destacó que la impunidad no se reduce a solo no tener sentencias ni investigaciones en los casos, sino también a todo el proceso, desde la desaparición de una persona, como la falta de empatía y capacitación de las autoridades. Blanca Gómez pertenece al Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos. Busca a su hijo, que desapareció en 2010, y a su hermano en 2013. Representa, dice, a miles de madres centroamericanas con hijos desaparecidos en México. El Estado de México, más que todo porque aquí se perdieron nuestros hijos. Pero no hay nadie preso por todas esas desapariciones, por todas esas masacres que han hecho. Nosotros no sabemos que hayan personas responsables que estén pagando una condena por haber asesinado tantos migrantes. En su oportunidad, Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia, destacó la importancia de visibilizar en el fenómeno de la desaparición a la niñez buscadora, pues se han convertido en el grupo de la población en quien recae la incapacidad e impunidad del Estado para darles resultados a las familias. Las familias entran en tal lógica persistente, implacable de búsqueda, que a veces se nos olvidan a los movimientos, a los colectivos, a las familias, y se le olvidan también al Estado, esos niños y niñas que se quedan en el limbo. Lo que ellas y ellos nos narraban es que llega una especie de escenario gris a sus vidas, la tristeza se instala, por supuesto las personas adultas entran en la búsqueda, en la movilización, pero ellas y ellos son muy pequeños. Para La Octava, Elia Almanza. Tiempo de que hagamos un primer corte, regresamos en unos minutos, no se vaya. Después hablaremos sobre el consumo de fentanilo aquí en México. Ya regresamos. Regresamos. En el Estado de México se han perfeccionado las tecnologías del fraude y es algo muchísimo más sofisticado. El actual gobernador del Mazo pues debe su triunfo como gobernador de ese estado a prácticas corruptas, prácticas electorales indebidas, como el desvío de los recursos públicos para fines electorales, la compra de votos. Lo que sí identificamos es que conforme se va acercando el periodo de la jornada electoral, empiezan a darse este tipo de circunstancias y nosotros pues al día a día hoy estamos encontrando esto en los reportes que nos llegan. En el Estado de México los fraudes se han construido controlando los distintos aspectos y escenarios que juegan en un proceso electoral. Hay que decir que ese desvío de recursos de los presupuestos municipales y estatales es totalmente ilegal, constituye un tipo de peculado electoral. Las noticias comienzan desde muy temprano en Aristegui en Vivo. Bueno, hemos aquí presentado en estos últimos días, como usted sabe, un espacio que te informa con profesionalismo periodístico y además te muestra la actualidad de México y el mundo a través de las diferentes mesas de análisis que complementan diariamente este interesante informativo matutino. Aristegui Noticias, lunes a viernes, 7 a.m. por el 88.1 FM. A las 2 de la tarde con 26 minutos. Tú necesitas información útil, clara y objetiva, contada de manera ágil, amena y a detalle por periodistas independientes y profesionales. Por eso la mejor manera de enterarte de todo lo que ocurre es mediante un noticiario fresco y dinámico con información puntual en tan solo 60 minutos. La Octava Noticias con Luisa Cantú, lunes a viernes, 2 de la tarde, por laoctava.com, YouTube y el 88.1 FM. Para entender la realidad, te ofrecemos un noticiario dinámico y entretenido que te presenta los distintos ángulos de la información de forma directa y sencilla. El mundo se transforma a cada momento y tú requieres estar enterado de todos los temas importantes que te impactan en el día a día. Mantente bien informado en La Octava Noticias con Carlos Castellanos, lunes a viernes, 6 de la tarde,
por laoctava.com, YouTube y el 88.1 FM. En territorio mexiquense, cuna del poderoso Grupo Atlacomulco, el PRI se juega su destino en unos disputados comicios por la gubernatura. En una entidad marcada por los feminicidios, la violencia y la pobreza, el partido tricolor defiende su último gran bastión y una hegemonía de más de 90 años. ¿Despilfarro y corrupción? ¿Uso de programas sociales? ¿Guerra sucia o nueva elección de Estado? ¿Cuál es el actual panorama electoral en el Estado de México? No te pierdas el serial ¡Llegó la hora de saber quién es quién! PRI Estado de México. Ganar o morir. Sábados, 8:30 de la noche, por La Octava, en YouTube. Continuamos. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros aquí en La Octava Noticias. Ahora le informo que con el fin del título 42 por parte de las autoridades de Estados Unidos, expertos sugieren que México y la Unión Americana se enfoquen en políticas como las de la reunificación familiar o los centros regionales de procesamiento para dejar de lado las políticas de criminalización. Es Elia Almanza quien nos da cuenta del asunto. Ante el fin del título 42 por parte de las autoridades de Estados Unidos, el cual permitía la expulsión inmediata de migrantes en el marco de la pandemia por COVID-19, el gobierno mexicano tendría que reconfigurar sus políticas migratorias y dejar de ser condescendiente con el país vecino, aseguró Tonatiuh Guillén, extitular del Instituto Nacional de Migración e investigador del Programa de Estudios del Desarrollo de la UNAM. En entrevista para La Octava, señaló que con la entrada ahora del título 8, el retorno será más complejo frente al endurecimiento de las políticas migratorias en México, basadas en la contención y militarización. Entonces México está siendo muy condescendiente en esa tarea y del otro lado estamos viendo también tareas en México de contención por migración y por la Guardia Nacional. Y en conjunto, esas dos fuerzas de carácter migratorio y militar, como es el caso de la Guardia Nacional, están avanzando con la estrategia de Estados Unidos a hacer la región fronteriza mucho menos espacio para el arribo y para la solicitud de procesos. Están volviéndola mucho más difícil y dura. El investigador reconoció que si bien habrá un flujo migratorio importante en las últimas horas, generado en gran medida por la desinformación ante la creencia errónea de que habrá un acceso más tolerante, esto no es así, y el número de personas en la frontera se equipara con las de años anteriores. Es decir, la crisis es permanente. Por ello, dijo, se deben dejar las políticas de criminalización y enfocarse a las que sí podrían dar resultados, como las de reunificación familiar o los centros regionales de procesamiento, y esto se logrará si se gira la atención a la Comisión de Ayuda a Refugiados, haciendo valer los principios de la Ley sobre Protección y Asilo. México tendría que corregir la política migratoria que empezó con los acuerdos con Trump en junio del 19, que es una política militarizada en términos muy amplios, y tendría que modificar su trato a la población en tránsito. Sin embargo, lamentó que no haya voluntad política para ello. No hay ninguna transformación en ruta. Lo que hizo Solalinde fue acciones de carácter publicitario, pero no hay realmente un proyecto, no hay realmente una intención, y creo que no hay ninguna voluntad. Al contrario, las señales son muy claras de que las cosas siguen igual. La normativa que aplicará a partir del 12 de mayo es el título 8, que establece que las personas que crucen sin solicitar primeramente asilo serán expulsadas y estarán sujetas a una prohibición de admisión a Estados Unidos de al menos 5 años, además de enfrentar un proceso penal por cualquier intento posterior de cruzar la frontera ilegalmente. Para La Octava, Elia Almanza. Estamos de regreso, vamos a otros asuntos. México
podría el próximo 15 de junio recuperar la categoría 1 en seguridad aérea. Así lo ha declarado en entrevistas Jorge Nuño Lara, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Él explica que el próximo 15 de mayo, la Agencia Federal de Aviación Civil, AFAC, tiene una cita con el personal de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, la FAA por sus siglas en inglés. El objetivo es que se celebre la auditoría a nuestro país. Nuño Lara aseguró que están ya solventadas las 39 inconformidades señaladas por las autoridades estadounidenses. Detalló también que previamente a la fecha de la auditoría se resolvió un cuestionario de 316 preguntas que se entregó el pasado 4 de mayo. Se trata de un procedimiento previo a la evaluación por parte de las autoridades de la FAA. Hay que recordar que el 25 de mayo de 2021 fue cuando se degradó a México a la categoría 2 del Programa de Evaluación de Seguridad Operacional de la Aviación Internacional por considerar que esta era una nación insegura para las operaciones de aviación comercial. Con la decisión, lo que se impide pues es que aerolíneas mexicanas abran nuevas rutas o frecuencias hacia Estados Unidos. Evidentemente, esta situación ha sido aprovechada por las aerolíneas estadounidenses para ganar participación de mercado entre las rutas entre ambos países. Por lo pronto, no queda más que esperar los resultados de la evaluación. Se reúnen el próximo lunes. Ahora le informo que desde que las autoridades dieron a conocer que encontraron una fábrica de Coca-Cola pirata en Santa Marta, Catitla, aquí en la Ciudad de México, pues surgió la duda de cómo detectar cuando un refresco es o no original. Preguntas sobre cómo identificar un refresco chafa, un refresco balín, como se diría de manera coloquial aquí en nuestro país. Es por eso que los expertos señalan que lo que se debe verificar es si se desea descubrir si el refresco es original o no. La primera pista que tienen que seguir nuestros amigos es: verifiquen que debajo de la boquilla de la botella o en la parte de abajo, si se trata de una lata, tiene que estar la fecha de elaboración y la hora en que se hizo el refresco, porque esta es una regulación que debe tener impresa por ley. De modo que si usted detecta que el dato no está, o bien que es un dato muy cercano a la fecha en la cual está consumiendo el refresco, pues es mejor que opte por no comprarla. Otros de los detalles que tiene que observar es que la etiqueta esté, como en todos los productos, originalita, ya sabe usted. Incluso en TikTok se están difundiendo videos en los que se observa que las personas le quitan la etiqueta de Coca-Cola y debajo todavía hay pintura. Verifique bien el asunto también. De seguro tendrá un detalle que se le pudo haber escapado a quienes falsifican el refresco, así que verifíquelo. Otra pista puede ser observar los detalles de la tapa o de la corcholata. Por lo regular, estos son acabados a los que no les prestan atención los delincuentes, solo desean que den el gatazo, como decimos. Así es que si usted detecta que la taparrosca o la corcholata está chueca o que no se destapó con la fuerza que regularmente ocurre, pues tenga cuidado, probablemente le estén dando un refresco pirata. La entrevista. En más temas de salud pública, platiqué con el doctor Daniel Pech Puebla, especialista de la CONADIC y quien trabaja también en el Observatorio de Salud Mental y Consumo de Drogas. Precisamente abordamos el asunto del consumo de fentanilo en nuestro país y algunas otras drogas. Enseguida le presentamos la entrevista completa. Doctor, gracias por estar con nosotros y aceptar platicar unos minutos para la audiencia de La Octava. No, muchísimas gracias por la invitación y pues bueno, un gusto estar con ustedes y contigo, Carlos, y con la audiencia. Gracias, doctor. Pues vamos a comenzar, entremos en materia, doctor. ¿Cuál es la realidad en México relativa de entrada al consumo de drogas y en particular al consumo de fentanilo, doctor? Bueno, la realidad es que existe una serie de documentos epidemiológicos que se han hecho desde hace bastante tiempo, ¿no? Son la principal fuente que nosotros tenemos de información para saber aspectos como, por ejemplo, la incidencia, prevalencia de consumo de drogas a lo largo de los años. Actualmente, la información más reciente que tenemos es, por ejemplo, la de la ENCODAT, Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, del año 2016. Actualmente contamos con diferentes fuentes de información, también, por ejemplo, el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Drogas, en donde podemos tener este tipo de información de cómo está justamente la información en el país. Observamos que hay diferentes tendencias con respecto a aumentos, disminuciones, dependiendo de cada una de las sustancias que nosotros pues estemos buscando la información.
Específicamente con respecto al fentanilo, pues bueno, la cosa aquí es que hay mucha información que se da acerca de este grupo de sustancias que se le conocen como opioides, y dentro de este grupo de sustancias está el fentanilo, que se considera como un opioide sintético. La información que nosotros tenemos, y esto pasa a nivel internacional, a nivel nacional, muchas veces se relaciona más con este grupo de sustancias opioides. A pesar de esto, por ejemplo, investigación, recopilación de información que se hace a partir de los centros de tratamiento donde asisten los usuarios y ellos mencionan, son autorreportes, dicen, bueno, yo he consumido fentanilo, por ejemplo, sí se ha observado que el consumo y la demanda de tratamiento también se enfocan en diferentes localidades, diferentes estados de la República Mexicana. Digo, se ha observado así en términos generales que hay ciertas localidades, por ejemplo en Hermosillo, de los estados de Sonora, no sé, por ejemplo, de algunos del norte del país, y se ha observado que sí hay algunos casos en otras zonas del país, como por ejemplo el centro del país también, en donde sí ha habido casos de autorreporte de consumo por diferentes motivos y también de demanda de tratamiento. Oiga, doctor, ¿en qué sectores de la población se presenta principalmente el problema, en particular del consumo de fentanilo? ¿En qué niveles socioeconómicos? ¿En qué sectores de la sociedad? Bueno, realmente esa es información que falta estudiar todavía, como te comento, Carlos, hay mucha falta de información que sí se está haciendo, pero digamos, nosotros podemos aportar información que está como verificada de forma científica y aparte que sea publicada para la población. A pesar de esto, en estos estudios que te comento, digamos, en donde se obtiene información acerca de los usuarios de esta sustancia, del autorreporte que ellos mencionan, sí se ha observado cierta tendencia. Por ejemplo, consumen más los hombres y también las edades es un rango amplio. Se ha visto que hay personas de menores de edad que consumen hasta edades, por ejemplo, por ahí de los 55 años. Podemos decir que por ahí un promedio de edad sería alrededor de los 29 años, 28, 29 años. Se ha hablado, doctor, en el sentido de que allá en Estados Unidos a la gente de alguna o de otra manera pues se le volvió adicta porque le daban este tipo de sustancias para mezclándola con otro tipo de drogas y la gente pues a final de cuentas sin saberlo o sin quererlo se convertían en adictos al fentanilo. ¿Eso está pasando aquí en nuestro país? ¿No se tiene detectado todavía el asunto? Existe información justo en estos reportes en donde sí las personas llegan de nuevo, a autorreportar, o sea, mencionar que sí consumen esta sustancia, digamos como intencionalmente, pero sí existe también en México muchos casos en los que las personas se les vende, digamos, las personas que se dedican al narcomenudeo, etcétera, y venden en calles las sustancias, no mencionan que está mezclada con fentanilo. Les venden tal vez heroína, tal vez les venden cocaína, metanfetaminas, etcétera, y les meten por ahí esta sustancia. Es un fenómeno que, digamos, a ciencia cierta no podemos decir está pasando o no está pasando, pero sí, lo que sí se sabe es que realmente sí se llega a vender y las personas los llegan a utilizar sin conocer que están utilizando. Y por lo tanto, sí hay riesgo, como con cualquier otra sustancia psicoactiva, de generar una dependencia. ¿Cuál es la estrategia que se está siguiendo en estos momentos del combate pues, al consumo de fentanilo en particular? Hemos escuchado desde el gobierno de la República Mexicana que dicen, no, aquí prácticamente no hay consumo, es muy poco el consumo. Y eso pareciera ser pues una justificación para decir, por eso no lo atacamos frontalmente. Sin embargo, entiendo yo que sí se debe de estar atacando, doctor. Claro, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, aquí por parte de la CONADIC manejamos la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, en la cual se enfocan en una gran variedad y básicamente en cuestiones de sustancias psicoactivas, no solamente el fentanilo, claro está, sino también en problemas de salud mental. Son estrategias que tienen mucho que ver con la prevención y también con y aspectos de tratamiento del consumo de sustancias. Yo diría, bueno, así como otras sustancias, como otras drogas, es una sustancia psicoactiva que tiene un gran potencial de provocar una dependencia física, una adicción, y así también tiene un gran potencial de provocar otros problemas a la salud. Entonces, por lo tanto, digo, es necesario atenderla y se aplican las estrategias similares que con otras sustancias dentro de este marco de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones. El prohibicionismo, doctor Daniel Pech Puebla, el prohibicionismo, entendemos que mucha gente lo critica.
y hablan incluso de la posibilidad de lo que ocurre ya en otros lugares, como justamente Estados Unidos, en donde en particular el asunto de la marihuana, pues está, de hecho lo criticaba el presidente López Obrador precisamente, hasta autorizado que los jugadores de la NBA ya la puedan consumir. El tratamiento en este caso del combate a las drogas entonces tendría que ser diferenciado, porque parece que aquí en México el ataque es parejo. Yo consideraría, y digo, esto aplica como para bastantes situaciones, que independientemente de la situación que se da y el enfoque que utilizan los diferentes países, entre ellos incluidos Estados Unidos, debería ser muy independiente al que debe ser de México. Yo consideraría que aquí en México hay que hacer una buena evaluación del contexto, de la situación, de cómo está el consumo, cómo están las problemáticas asociadas, por ejemplo, en salud mental, etcétera, y diseñar política pública asociada en eso. Digo, ahí habría que evaluar si en su momento tal vez es una opción estos aspectos de despenalización, legalización, etcétera, y también de acuerdo de cada una de las sustancias de las que estemos hablando. Perfecto. Bueno, pues doctor Daniel Pech Puebla, especialista de la CONADIC, también trabajador en el Observatorio de Salud Mental y Consumo de Drogas. Muchas gracias por haber aceptado platicar con nosotros estos minutos para la audiencia de La Octava. Muchísimas gracias a ti, Carlos, y mucho gusto. Saludos. Hasta la próxima y gracias. Por cierto, en este mismo contexto de salud, el Diario Oficial de la Federación publicó ayer el decreto por el cual se adiciona un artículo, el 159 bis, a la Ley General de Salud en materia de diagnóstico y atención de los tipos de diabetes. Este entró en vigor apenas el jueves 11 de mayo. ¿Qué significa esto? Pues que ahora las instituciones de salud y las autoridades sanitarias tendrán que realizar estrictos protocolos de diagnóstico para diabetes para lograr su detección temprana entre la población. En un segundo paso, tendrían que realizar tratamientos adecuados para cada uno de los padecimientos, es decir, para la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, así como la diabetes gestacional. Tiempo de que hagamos un segundo paréntesis en la información. Ya regresamos después del corte con más información. Hablaremos de los tecnofármacos. ¿Ya les suena de qué estaremos hablando? No se vaya, volvemos. Regresamos. En territorio mexiquense, cuna del poderoso Grupo Atlacomulco, el PRI se juega su destino en unos disputados comicios por la gubernatura. En una entidad marcada por los feminicidios, la violencia y la pobreza, el partido tricolor defiende su último gran bastión y una hegemonía de más de 90 años. ¿Despilfarro y corrupción? ¿Uso de programas sociales? ¿Guerra sucia o nueva elección de Estado? ¿Cuál es el actual panorama electoral en el Estado de México? No te pierdas el serial Llegó la hora de saber quién es quién. PRI Estado de México. Ganar o morir. Sábados, 8:30 de la noche, por La Octava, en YouTube. A las 2 de la tarde con 26 minutos. Tú necesitas información útil, clara y objetiva, contada de manera ágil, amena y a detalle por periodistas independientes y profesionales. Por eso la mejor manera de enterarte de todo lo que ocurre es mediante un noticiario fresco y dinámico con información puntual en tan solo 60 minutos. La Octava Noticias con Luisa Cantú, lunes a viernes, 2 de la tarde, por laoctava.com, YouTube y el 88.1 FM. Para entender la realidad, te ofrecemos un noticiario dinámico y entretenido que te presenta los distintos ángulos de la información de forma directa y sencilla. El mundo se transforma a cada momento y tú requieres estar enterado de todos los temas importantes que te impactan en el día a día. Mantente bien informado en La Octava Noticias con Carlos Castellanos, lunes a viernes, 6 de la tarde, por laoctava.com, YouTube y el 88.1 FM. Las noticias comienzan desde muy temprano en Aristegui en Vivo. Bueno, hemos aquí presentado en estos últimos días, como usted sabe, un espacio que te informa con profesionalismo periodístico y además te muestra la actualidad de México y el mundo a través de las diferentes mesas de análisis que complementan diariamente este interesante informativo matutino. Aristegui Noticias, lunes a viernes, 7 a.m., por el 88.1 FM. En el Estado de México se han perfeccionado las tecnologías del fraude y es algo muchísimo más sofisticado. El actual gobernador del Mazo pues debe su triunfo como gobernador de ese estado
a prácticas corruptas, prácticas electorales indebidas, como el desvío de los recursos públicos para fines electorales, la compra de votos. Lo que sí identificamos es que conforme se va acercando el periodo de la jornada electoral, empiezan a darse este tipo de circunstancias y nosotros pues al día a día hoy estamos encontrando esto en los reportes que nos llegan. En el Estado de México los fraudes se han construido controlando los distintos aspectos y escenarios que juegan en un proceso electoral. Hay que decir que ese desvío de recursos de los presupuestos municipales y estatales es totalmente ilegal, constituye un tipo de peculado electoral. Continuamos. Estamos de regreso, lo prometido es deuda. Vamos a hablar de un tema que está tomando fuerza en redes sociales y sobre todo entre los adolescentes. Y es que definitivamente las redes sociales ya se han convertido en un punto de encuentro y de convivencia entre la mayoría de la población, no me lo va usted a negar. Sin embargo, su utilización trae riesgos acarreados consigo y ahora, con el fin de proteger la seguridad de los menores de edad que navegan en el ciberespacio, justo la Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ha lanzado una alerta acerca de grupos en redes sociales que son conocidos como quemones. En esos grupos lo que hacen es incitar al ciberacoso. Usted se preguntará, ¿qué es todo esto? Pues resulta que la Policía Cibernética detectó que en diversos grupos de redes sociales, páginas de Facebook principalmente, y llevan el nombre de distintas escuelas o colegios, esos grupos, pues en estos grupos lo que hacen es adjuntar la palabra quemón o quemones. ¿Para qué? Pues simple y sencillamente porque hacen referencia a incidentes que afectaron a menores de edad y el objetivo pues es quemarlos, exactamente, divulgar lo que ocurrió. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, estos grupos se utilizan pues para ridiculizar o exhibir a los estudiantes. El modo de operar es el siguiente: los administradores de los grupos solicitan a los miembros que por mensaje directo les platiquen algún hecho bochornoso de alguna otra persona para posteriormente publicarlo de manera anónima. Esto evidentemente ya ha causado varios casos de ciberacoso. Hay que estar muy pendientes porque el asunto ya es considerado incluso un delito. Mucho ojo para los padres de familia. Un poco relacionado con el asunto, ya que estamos sumergidos en las cuestiones tecnológicas y de cómo las redes sociales prácticamente forman parte de nuestra vida todos los días y ya también casi todas las noches. Les pregunto, ¿habían ustedes escuchado hablar de los tecnofármacos? Bueno, se trata de una palabra nueva, un neologismo que busca analizar la adicción a ciertos contenidos que se distribuyen por medio de la tecnología. ¿No le ha pasado, por ejemplo, que de repente siente hasta angustia si no está viendo su teléfono móvil o si no checa su red social favorita? Bueno, pues tenga mucho cuidado, podría usted estar padeciendo una tecnoadicción. ¿Qué tan sano o no pueden ser? De esto precisamente platicamos con el doctor Eloy Caloca Lafont, investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM, el PUEDX, y también de Tlatelolco Lab. Doctor, esto fue lo que nos platicó el doctor Caloca, esto fue lo que nos platicó sobre los tecnofármacos. Vea y escuche. Actualmente se habla mucho de adicciones y sus diferentes tipos. Ustedes ahí en Tlatelolco Lab hablan de que algunas plataformas en Internet incluso podrían ser consideradas como tecnofármacos. Háblenos de ello, por favor, doctor Eloy Caloca Lafont. Así es, estimados, con mucho gusto. Miren, el término tecnofármacos es un término acuñado por un grupo de investigadores europeos y norteamericanos que tienen un libro llamado acerca de la tecnofarmacología, On Technopharmacology, en donde dicen que un tecnofármaco es una serie de infraestructuras, máquinas, diseños, algoritmos, interfaces y prácticas humanas de cómo las personas nos conectamos a Internet y operamos o intercambiamos información, pero no exentas de afectos y de efectos, tanto en nuestros cuerpos como en nuestra psicología, como en el uso de nuestros sentidos
como en las emociones que se pueden provocar. Por este espectro emocional, físico y psicológico de las tecnologías es que podemos hablar de ellas como tecnofármacos y no solamente como medios o como máquinas para realizar procesos. Es decir, las tecnologías inciden en nosotros y nos modifican, además de que cambian nuestras relaciones, nuestros estados de ánimo y nuestra forma de ver el mundo y de percibirnos a nosotros mismos. Oiga, doctor, ¿qué factores se tendrían que considerar para hablar ya de una adicción en este sentido? Bueno, estimados, en algunos países, como por ejemplo Filipinas, Colombia, Brasil y por supuesto México, las personas están pasando más de 3 horas y media al día sin interrupciones frente a las pantallas, es decir, están pasando lapsos de más de 3 horas ininterrumpidas. Eso ya se puede considerar un comportamiento adictivo, sobre todo tomando en cuenta que para el uso de los sentidos, para la cognición, el sedentarismo, obviamente, de estar ante pantalla, puede tener ciertas repercusiones. En Tlatelolco Lab, que es el grupo de investigación que represento, no estamos contra la tecnología, ni mucho menos, ni estamos promoviendo una sociedad desconectada de las pantallas, pero sí un uso crítico acerca de este tipo de dispositivos, porque más de 3 horas y media diarias ininterrumpidas es demasiado. Doctor, adultos, adolescentes, niños, ¿de qué género? ¿Quiénes son los más afectados por esta adicción? Todas las personas, estimados, sobre todo los niños y jóvenes con las tecnologías, bueno, las plataformas de internet más recientes como TikTok, que tiene en México usuarios entre los 15, 16 años y los 25 años. TikTok, por ejemplo, es una de las 6 plataformas más usadas en nuestro país, junto con Instagram, con Facebook, con Twitter y con el servicio de mensajería WhatsApp. Facebook es la plataforma más utilizada en un lapso de vida, bueno, en un periodo de vida de los 20 a los 40 años. Es un público amplísimo. Estamos hablando de jóvenes adultos y adultos, digamos, de mediana edad. Y ahí todas las personas pasan hasta un promedio de 40 a 60 horas semanales en la plataforma de Facebook. Vaya. Estas adicciones, doctor Eloy Caloca Lafont, ¿ya tienen tratamiento? ¿Es un tratamiento médico? ¿Sería el mismo, por ejemplo, que tratar una adicción al alcohol o tiene que ser de otra manera, doctor? Pues estamos hablando de una adicción parecida, no exactamente igual a lo que serían los trastornos de comportamiento por juego, es decir, la ludopatía, ¿sí? Podemos hablar de la ludopatía digital, que es la adicción a los comportamientos lúdicos o ludificación en línea. Esto es a todo tipo de juegos, sistemas de recompensas, reacciones en línea, por ejemplo, los me gusta, me sorprende, interacción en plataformas. Sin embargo, no podemos comparar un tratamiento por ludopatía y un tratamiento al respecto de estas plataformas. La respuesta es no está reconocido como un tipo de trastorno o de compulsión. Y lo ideal sería que diferentes instituciones, si bien no prohibieran o restringieran estas plataformas, sí tuvieran un sistema de etiquetados parecido o de campañas de conciencia, de conversatorios, algo parecido a lo que hace la Secretaría de Salud con los alimentos. Me llama la atención precisamente que no haya un tratamiento para este tipo de adicciones. Siempre dicen los expertos que la realidad va mucho más rápido que a veces las leyes o en este caso, pues la medicina. Supongo yo, doctor Eloy Caloca Lafont, que entonces se estará trabajando justo en eso, en tratar de determinar cómo atender este tipo de tecnofármacos. Así es, no existe como tal una voluntad política o institucional actualmente para este tipo de plataformas. Desgraciadamente, hay muchos factores, nos rebasa el tiempo. Uno de ellos es el capitalismo sociodigital, es decir, es el tamaño de estas corporaciones es tan enorme el volumen de información que extraen, analizan y con la que lucran, que es prácticamente
imposible o pareciera imposible empujar una agenda en contra de estos titanes tecnológicos, además de que estas plataformas no están aisladas de un fenómeno llamado neurocapitalismo, que es la forma en la que consumimos y comerciamos diferentes medicamentos, diferentes entornos adictivos. Tenemos una serie de estimulantes para concentrarnos, para dormir, anabólicos para el cuerpo, etcétera. Sin embargo, hay buenas noticias, estimadas y estimados. Desde el PUETS, que es el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM, además de una investigación en extenso que estamos realizando sobre tecnofármacos, el doctor Fernando Ruiz Molina, colega mío, y yo de Tlatelolco Lab, además distintos colegas de Tlatelolco Lab acaban de lanzar una iniciativa que quiero promover, el Decálogo de Derechos para las Personas Usuarias de Redes Sociodigitales. Este decálogo se concentra en protección de la privacidad, protección a las infancias, se concentra en el derecho a recolectar nuestra propia información, en tener el derecho a conocer los diferentes efectos y usos de información que hacen las plataformas. Es decir, es un decálogo para que conozcamos a la perfección lo que las plataformas están haciendo con estos supuestos usuarios que somos los usados al final. Y el decálogo de los derechos de las personas usuarias de redes sociodigitales los pueden encontrar en nuestra página web, que es puedjs.unam.mx. Ahí pueden ver los 10 derechos que proponemos y obviamente no están exentos de esto que estamos hablando, de los comportamientos adictivos o compulsivos. No es por nada que hablemos de protección de las infancias, protección de la privacidad, derecho a la autonomía en el uso de nuestras tecnologías. Perfecto. Doctor Eloy, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos platicando con el doctor Eloy Caloca Lafont. Efectivamente, él es investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM y forma parte de Tlatelolco Lab. Doctor, la última pregunta que le tendría que hacer en este sentido. ¿Qué es lo recomendable en lo concerniente al uso de las tecnologías entonces? ¿Desde cuándo? ¿Quiénes sí? ¿Quiénes no? ¿Cuánto tiempo para evitar caer en estas adicciones? Pues más que dar cifras precisas, simplemente recomendar a la audiencia que no se olvide de algunos factores. Uno de ellos es que estas plataformas, aunque parezca que todas y todos estamos ahí adentro, todavía tienen un uso minoritario comparado con la enorme población mundial. Entonces no nos dejemos confundir ni engañar. Lo que es lo más popular o lo que son las tendencias o la opinión mayoritaria o sentidos comunes en Twitter, Facebook, TikTok, no es la realidad ni el mundo de la vida. Tenemos que salir, conversar, tener interacción cara a cara, armar grupos, ¿no? Organizarnos. Todo eso nos va a llevar a un criterio mucho más plural de nuestra realidad. También que estas plataformas son privadas, están ante el interés de las grandes corporaciones, no nos olvidemos esto, tenemos que ver nuestra propia autonomía y libertad. Y finalmente, que las plataformas son muy útiles, estimados, son muy útiles para organizarnos, para opinar, para informarnos, pero existen otras diferentes formas para expresarnos, sobre todo políticamente, y para poder aportar a la democracia. Hay mucho por hacer dentro y fuera de estas plataformas. Perfecto. Excelente, doctor Eloy Caloca Lafont. Muchas gracias por haber aceptado platicar con nosotros estos minutos para la audiencia de La Octava. Muy amable. Un gusto. Hasta luego. Y muchas Hasta gracias. la próxima. Gracias. Ya nos vamos, los esperamos el próximo lunes con más análisis de los temas que son de su interés. Pero antes lo dejo con un resumen de información para ustedes en la voz de Noemí Castillo. Hasta el próximo lunes, disfrute el fin de semana y también siga disfrutando La Octava. En resumen. Por el planeta. Para impulsar la cultura del reciclaje, el próximo sábado 13 de mayo de las 9 a las 14 horas se llevará a cabo el festival Plan Tianguis, centro histórico en el que se entregarán productos de la canasta básica a cambio de plástico. Este festival es realizado por autoridades del centro histórico en coordinación con la Asociación Nacional de la Industria Química. Todos a la prepa.
Del 15 al 26 de mayo se abrirá el registro de inscripciones para la prepa en línea CEP 2023, una oportunidad para que puedas concluir tu preparatoria vía remota, por lo que puedes estudiar y trabajar al mismo tiempo. Consulta todos los requisitos en su página web prepaenlinea.cep.gov.mx. Si no se cuidan, los revocan. Del 9 al 15 de mayo, el Instituto Electoral de la Ciudad de México revisará las solicitudes para revocar el mandato a los alcaldes de Xochimilco y Miguel Hidalgo, José Carlos Acosta y Mauricio Tabé, respectivamente, y prevenir a los comités promotores en caso de que deban subsanar algún requisito. Para comer tranquilo. La Procuraduría Federal del Consumidor te recuerda que los restaurantes deben exhibir sus precios claramente, que la propina no la pueden incluir en la cuenta ya que es voluntaria y que también deben entregarte un comprobante de compra o ticket en el momento de tu consumo. Si no lo hacen, puedes denunciar en el teléfono del consumidor, que es el 5568-8722 o al 01800-468-8722. Lo bueno, que el dólar está barato. La página de la Embajada y Consulados de Estados Unidos en México informan que a partir del 30 de mayo, la tarifa de solicitud para visitante y otras categorías de visas de no migrante aumentará de $160 a $185. Manténgase informado en La Octava Noticias. La Octava Noticias, con Carlos Castellanos.